También le parecía imposible, como lo de las algas, que Minghetti estuviera tan enamorado como le juraba, porque aunque estaba persuadida de que ella había mejorado mucho y de que su otoño era muy interesante y su jamón suculento y en dulce, al fin él era mucho más joven y ella estaba indudablemente algo fatigada. Entre alemanes e italianos, verdaderos y falsos, se había establecido una especie de pacto tácito al principio, después muy explícito, para protegerse mutuamente. Los de la fábrica Körner e hija ayudaban a los del teatro. Los del teatro, Mochi, Minghetti y Gorgheri, ayudaban a los de la fábrica. Nepomuceno, interesado en favor de los alemanes, animaba a Emma a gastar que la empresa de la ópera porque Marta y su padre se lo pedían. La Gorgheri y Mochi trabajaban en el espíritu de Bonis para que éste no quitase a su mujer de la cabeza las fantásticas lontananzas de opulencia debidas a la química industrial que iban metiéndole en el cerebro el alemán y el tío. Y a unos y a otros los seducía, los corrompía y los juntaba en una especie de solidaridad del vicio la vida que hacían, poniéndose el mundo por montera, según la frase predilecta de Emma, y viviendo alegres, siempre mezclados en conciertos, en giras campestres, en banquetes a puerta cerrada, en la casa de la Valcarcel, donde un día habían sido parásitos los taciturnos parientes de la montaña, de capa y hongo, ahora, espantadas tales alimañas, vivaqueaban aquellos extranjeros, aquella sociedad heteróclita que, con pasmo y aún envidia de parte de la ciudad, vivía como no se solía vivir en aquel pueblo aburrido, con esa alegría desfachatada, pero atractiva, que los demás miraban desde lejos murmurando, pero deseándola. Muchos jóvenes de las mejores familias que al principio habían cortado sayos a Emma, a Bonis y a Marta, ahora callaban y hasta llegaban a defender a los de Reyes y a sus amigos porque algunas sonrisas de la Gorgheri, insinuaciones provocativas, aunque espirituales de Marta y especialmente invitaciones para saraos y banquetes de Emma, los habían convertido. Hubo más para hacer callar a muchos y también instigada por Bonis que empezaba a hacerse insoportable con sus moralidades y miedos al que dirán, Emma se dio arte para agregar a algunas de sus fiestas, si no a las más íntimas, a dos o tres familias de lo más distinguido de la capital. Una de ellas era la de un magistrado andaluz, que tenía dos hijas como dos acuarelas de pandereta. El padre era un castañuelas de la sala de lo civil, y sus retoños, sin madre, se pasaban la vida, inocentes en el fondo, jaleando la alegría de su papá. Se aburrían mucho en aquel pueblo sucio, frío, húmedo, y vieron el cielo abierto con la amistad de Emma y compañía. El magistrado, que era, además, y embustero, y hablaba de riquezas que él tenía ya en la tierra, se embarcó en lo de la fábrica de productos químicos, aunque de tapadillo, y vino a interesarse en unos 10.000 reales que él multiplicaba añadiendo una porción de ceros a la derecha cuando hablaba a sus colegas y amigos de su parte en el negocio. Pero no fue la de Ferraz y sus hijas la adquisición mejor para Emma. Por mediación de las andaluzas, la Valcarcel tuvo ocasión y la aprovechó de ofrecer un verdadero servicio a las de Silva, tres muchachas llenas de pergaminos, deudas y figurines. Las deudas y los pergaminos eran cosas de su papá, pero los figurines de ellas. No había chicas más elegantes en el pueblo. Eran tres, y cuando paseaban juntas en posturas académicas, constante grupo escultórico, recordaban las estampas grandes de los periódicos de modas. Hacían de un vestido 7, y era un prodigio el verlas volverlo de arriba a abajo, y estirar y encoger sombreros, y aprovechar para 5 o 6 cosechas de la moda las mismas espigas y los mismos pepinillos y otros vegetales contrahechos de prendidos y sombreros. Fuera como fuera, ellas ponían la moda en el pueblo, y por su nobleza y las arrogantes figuras que ostentaban, disponían de los novios efímeros por manadas, mientras el padre bebía los vientos por fijar la rueda de la fortuna en la sala de juego de la Oliva. Las niñas se multiplicaban, verdaderas buhoneras de sí mismas, siempre con la mercancía de su hermosura a cuestas por plazas, iglesias, paseos, bailes y teatro. Pero llegó un luto, y aquí fue ella. Iba a abrirse el antiguo Coliseo con la compañía de ópera remendada, y las de Silva no podrían ir jueves y domingos a lucir sus gracias enhiestas en sus sillones con almohadón a la orilla del antepecho de su palco, como grullas tiesas y melancólicas a la margen del mar. El pariente difunto era un tío segundo, pero era marqués. Si hubiera sido un cualquiera, las de Silva seguirían vestidas de colorado y tan ubicuas como siempre.
pero el luto de un marqués no podía preterirse sin profanarse. No había palco posible. Entonces fue cuando Emma pudo ganar la amistad de aquellas elegantes aristócratas haciéndoles un favor y matando dos pájaros de un tiro. Como ella venía a ser la empresaria y los cantantes eran sus íntimos amigos y personas muy decentes, no habría inconveniente en presenciar las funciones de ópera entre bastidores. Las de Ferraz propusieron el expediente a las de Silva, que, sin consultarlo con el papá, con quien no consultaban nada, aceptaron locas de alegría. No podrían lucirse tanto de telón adentro, pero se divertirían de fijo y verían cosas muy agradables, muy nuevas, y hasta podrían coquetear con los cantantes, algunos de los cuales, como Minghetti, eran muy guapos y simpáticos. Emma se creyó en el deber de no dejar ir solas a aquellas señoritas al escenario y sus oscuros alrededores, y desde la primera noche, sin consultarlo tampoco con nadie, las acompañó y las presentó a la Gorgheri, que las ofreció su cuarto para pasar el rato en amable tertulia durante los entreactos. Marta y las de Ferraz también asistieron alguna vez al espectáculo, de tapadillo, corriendo y jugueteando por aquellos pasillos y corredores estrechos y sucios, entre telones y trampas, pero en general preferían lucirse en el palco de la empresa de Emma, que estaba al lado de la presidencia. Es claro que en cuanto se supo que las de Silva iban con la de Reyes a ver las óperas entre bastidores, se murmuró mucho y se las compadeció porque venían a ser huérfanas por completo, teniendo aquel padre que tenían. Pobrecitas, no han tenido madre, cuanto más falta les hacía, y después de este acto de caridad se las despedazaba. Pero ellas no hacían caso. La sociedad de la Gorgheri las enorgullecía, como la Valcárcel, y el respeto con que todos las trataban en el escenario y en el cuarto de la cantante también las halagaba mucho. Serafina estaba en sus glorias, viéndose admirada y considerada por aquellas jóvenes de la aristocracia, cuyos finos modales y hasta el luto que vestían daba dignidad y nobleza a su tertulia de los entreactos. Soy feliz, Bonifacio, muy feliz, y todo te lo debo a ti. Así decía la tiple, cogiendo por las muñecas a su amante, atrayéndole a su seno y besándole con un entusiasmo de agradecimiento que Reyes estimaba en lo que valía. Sí, ella era feliz, pensaba, más valía así. También Emma vivía muy contenta y le trataba a él mejor que antes, y a veces le daba a entender que le agradecía también la iniciación en aquella nueva vida del arte, como llamaban en casa a los trotes en que se habían metido. Todos eran felices, menos él, a ratos. No estaba satisfecho de los demás, ni de sí mismo, ni de nadie. Debía serse bueno y nadie lo era. En el mundo ya no había gente completamente honrada, y era una lástima. No había con quién tratar, ni consigo mismo. Si huía, le espantaban, le repugnaban aquellos soliloquios concienzudos de que en otro tiempo estaba orgulloso y en que se complacía hasta el punto de quedarse dormido de gusto al hacer examen de conciencia. Ahora veía con claridad que, en resumidas cuentas, él era una mala persona. Pero, ¿de qué le valía aquella severidad con que se trataba a sí mismo a la hora de despertar, con bilis en el gaznate, si después que se levantaba y se lavaba y se echaba mucha agua en el cogote, resucitaba en él, con el vigor de la vida, con la fuerza de su otoño viril, sano y fuerte, la concupiscencia invencible, el afán de gozar, la pereza del pecado convertido en hábito? Aquello iba mal, muy mal. Su casa, la de su mujer, antes era aburrida, inaguantable, un calabozo, una tiranía, pero ya era peor que todo esto, era un burdel, sí, un burdel, y se decía a sí mismo, aquí todos vienen a divertirse y a arruinarnos, todos parecemos cómicos y aventureros, herejes y amontonados. Este amontonados tenía un significado terrible en los soliloquios de Bonis. Amontonados era una mezcla de amores incompatibles, de complacencias escandalosas, de confusiones abominables. A veces se le figuraba que aquella familiaridad exagerada de los alemanes, los cómicos y su mujer, era algo parecido a la cama redonda de la miseria. Podía no haber allí ningún crimen de lesa honestidad, pero el peligro existía, y las apariencias condenaban a todos. Marta, que iba a casarse con el tío Nepomuceno, admitía galanteos subrepticios del primo Sebastián, un cincuentón verde y bien conservado, que de romántico se había convertido en cínico, por creer que en esto constituía el progreso. Sebastián, antes tan idealista y poético ahora, no podía ver una cocinera sin darle un pellizco, y esto lo atribuía a que estábamos en un siglo positivo. Él, Bonifacio, había tenido que consentir en que su querida entrase en casa de su mujer, y fueran amigas y comieran juntas. Emma, aunque indudablemente honrada, dejaba a Minghetti acercarse demasiado y hablarle en voz baja.
Él no desconfiaba. Pero, ¿por qué? Tal vez porque su conciencia de culpable le cerraba los ojos, porque no se atrevía a acusar a nadie, porque había perdido el tacto espiritual, porque ya no sabía, entre tanta falsedad, torpeza y desorden, lo que era bueno y malo, decoro, honor, delicadeza. En otro tiempo, cuando él esquilmaba la hacienda de los Valcarcel en competencia con don Nepo, cuando él manchaba el honor de su casa con un adulterio del género masculino, pero adulterio, en medio de sus remordimientos encontraba disculpas relativas para su conducta, el amor y el arte, la pasión sincera, lo explicaba todo. Pero ahora, una larga temporada había estado siendo infiel a su pasión, entregado noches y noches a un absurdo amor extraviado, todo liviandad, amor de los sentidos locos, que era más repugnante por tener el tálamo nupcial por teatro de sus extravagantes aventuras, y esto le había abierto los ojos y le hacía comprender la miseria espiritual que llevaba dentro de sí, y que su pasión no era tan grande como había creído, y que, por consiguiente, no era legítima. Además, oh dolor, el arte mismo tenía sus más y sus menos, y allí no era arte todo lo que relucía. No había que engañarse más tiempo a sí mismo. Aquello era un burdel, y él uno de tantos perdidos. Allí no había nada bueno más que aquella ternura pacífica, suave, seria, callada, que se le despertaba de vez en cuando, que le hacía aborrecible cuanto le rodeaba, y le llevaba a desear ardientemente no morirse, porque a la muerte le tenía mucho miedo, por el dolor y la incertidumbre de ultratumba, sino transformarse, regenerarse. Pensaba en algo así como un injerto de hombre nuevo en el ya gastado tronco que arrastraba por el mundo tanto tiempo hacía. Aún no era viejo, y le parecía haber vivido siglos, desde los recuerdos de la infancia que se referían a los años de ensueño, en que había salido del limbo de la vida inconsciente al día de la fecha. ¡Qué distancia! ¡Cuánto había sentido! ¡Qué de vueltas había dado a las mismas ideas! Y el pobre Bonis se frotaba la frente y toda la cabeza con las manos, compadeciendo de aquel cerebro que bullía, que crujía, que pedía reposo, paz y la ayuda de fuerzas nuevas. Un día encontró Bonis en un libro la palabra avatar, hizo explicación y se dijo: una cosa así me vendría a mí perfectamente, otra alma que entrara en mi cuerpo, una vida nueva, sin los compromisos de la antigua. No esperaba milagros, no le gustaban siquiera. El milagro era un absurdo, algo contra la fría razón, y él quería método, orden, una ley en todo, ley constante, sin excepción. El milagro era romántico, revolucionario, violento, y él no estaba ya por el romanticismo, ni por la violencia, ni por lo extraordinario, ni por la pasión. Sí, había amor, había... Sí, había amor que valía más que el apasionado, mas era alambicado y platónico, que éste quisiera considerarse. Amar a la mujer siempre era amar a la mujer, no otra cosa. Amor de varón a varón, de padre a hijo. Un hijo de mi alma. Ese es el avatar que yo necesito. Un ser que sea yo mismo, pero empezando de nuevo, fuera de mí, con sangre de mi sangre. Y Bonis, llorando al pensar esto, se decía arrimando la cabeza contra una pared: sí, sí, lo de siempre, el anhelo de toda mi vida desde que pude tenerlo, el hijo. Por su espíritu pasó como el halago de una mano de luz que le curaba, solo con su contacto, las llagas del corazón. Sintió una emoción de legítimo contento de sí mismo ante la conciencia clara, evidente, de que en el fondo de todos sus errores, y dominándolos casi siempre, había estado latente, pero real, vigoroso, aquel anhelo del hijo, aquel amor sin mezcla de concupiscencia, en lo más serio, lo más profundo, más que el amor al arte, más que el anhelo de la pasión por la pasión, siempre había sido el amor paternal frustrado. Y siempre lo había deseado lo mismo. Su deseo tenía la forma plástica, constante, fija, de un recuerdo intenso. Siempre era el hijo, varón, y uno solo, su único hijo.